Práctico de digestivo 3, glándulas anexas. Las glándulas anexas están constituidas por 3 órganos: el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Vamos a empezar con hígado, que es un órgano parenquimatoso cubierto por una cápsula de tejido conectivo, que en este preparado no podemos ver la cápsula, y su parénquima está cubierto por estructuras poligonales. ¿Sí? Estas son las estructuras poligonales, que son los lobulillos hepáticos, separados entre sí por tejido conectivo. Lo podemos ver acá. Estos lobulillos están separados entre sí por tejido conectivo. En el centro podemos observar una vena, una vénula centro lobulillar, que desde esta vena se ven partir trabéculas de hepatocitos, son las células hepáticas, desde la vena hacia la periferia. Estas células son células poliédricas con núcleo redondo central, son hileras de una célula y se llaman trabéculas de Remak. Este polígono, en sus ángulos, tienen unos espacios llamados espacio porta, que van a contener la tríada portal. Bueno, desde acá entonces vamos a destacar que estos son los lobulillos clásicos del hígado, que vamos a encontrar como elemento central una vena centrolobulillar, y desde ahí vemos partir trabéculas de células poliédricas, también con núcleos centrales, hacia la periferia, que son los hepatocitos. Y las trabéculas las podemos llamar también trabéculas de Remak. Rodeando este lobulillo encontrábamos tejido conectivo, y en los ángulos del lobulillo vamos a encontrar el espacio porta, donde podemos encontrar la tríada portal. Acá en este preparado, a mayor aumento, podemos ver la vena centrolobulillar, las trabéculas de hepatocito que se dirigen hacia la periferia. Podemos ver las células hepáticas, los hepatocitos con su núcleo redondo y central. Pueden tener 1 a 2 núcleos, ¿sí? Y entre ellos vamos a ver capilares sinusoidales. Entre las trabéculas de Remak o las trabéculas de hepatocito vamos a encontrar capilares sinusoidales. Estamos viendo una imagen del espacio porta a mucho mayor aumento, y donde podemos encontrar la tríada portal. ¿Cómo está constituida la tríada portal? La tríada portal está constituida por un conductillo biliar, una arteriola, que es rama de la arteria hepática, y una vénula, que es rama de la vena porta. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Miren, la capa muscular de la arteriola, la forma, la luz, la vénula, y el que se distingue bien es el conductillo biliar por su epitelio cilíndrico, simple. Podemos ver los núcleos bien basales. Y todo esto, estos 3 elementos, por eso se llama tríada portal, está rodeada por tejido conectivo, ¿sí? Arteriola hepática, rama de la arteria hepática, conductillo biliar, y vénula, rama de la vena porta, ¿sí? Acá podemos ver los hepatocitos
rodeando. Este es el espacio porta y se encuentra en los ángulos de los lobulillos clásicos. Bueno, acá tenemos una imagen más bien esquemática, donde podemos ver las trabéculas de Remak, que vemos que son células poliédricas, en general son cúbicas, con su núcleo redondo y central, y forman una hilera de una sola célula de espesor, y se dirigen desde la vena centrolobulillar hacia la periferia. Acá podemos ver una vénula, la vénula interlobulillar o la vénula rama de la vena porta, que forma parte de la tríada portal, el conductillo biliar y la arteriola, rama de la arteria hepática. Todo esto rodeado por tejido conectivo, ¿sí? Pero acá vemos bien la característica de los hepatocitos, que son células cúbicas con el núcleo redondo y central. En algunos casos puede haber 2 núcleos en cada célula. Y las trabéculas de Remak son hileras de hepatocitos que se dirigen desde la vena centrolobulillar hacia la periferia del lobulillo hepático. Pasamos ahora a describir, este también es un esquema, pero nos sirve para describir la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano hueco. Vieron que recién describimos el hígado, que era un órgano parenquimatoso, que se caracterizaba por tener una cápsula importante de tejido conectivo, y su parénquima se dividía en lobulillos. En este caso estamos ante un órgano hueco, la vesícula biliar, y como todo órgano hueco lo debemos describir en capas. En la vesícula biliar va a tener su capa más interna, la capa que da hacia la luz, que está constituida por la mucosa, y la mucosa sabemos que principalmente tenemos que describir el epitelio. El epitelio de la vesícula biliar es cilíndrico simple, ¿sí? Y tiene una característica importante que forma pseudovellosidades, ¿sí? Estas que vemos, evaginaciones, que son pseudovellosidades, que están constituidas por el epitelio cilíndrico simple y el corion o lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Siempre debajo del tejido epitelial encontramos la membrana basal y debajo de ella el corion o lámina propia, que no es otra cosa que tejido conectivo laxo. Estos pliegues son pseudovellosidades. Pero además de las pseudovellosidades, tenemos divertículos o criptas, ¿sí? Tiene evaginaciones e invaginaciones. Estas invaginaciones, vemos acá una y acá la vemos en un corte transversal. ¿Sí? Este es en un corte longitudinal y acá transversal, son los divertículos de la vesícula biliar o criptas. Entonces todo esto es la mucosa. La mucosa va a estar constituida por un epitelio cilíndrico simple con pseudovellosidades debajo del mismo corion o lámina propia, y también tenemos la presencia de divertículos o criptas, ¿sí? Debajo de la mucosa normalmente tendríamos una submucosa, pero en este caso la vesícula biliar no presenta submucosa, presenta directamente una capa fibromuscular en donde encontramos músculo liso intercalado con tejido conectivo, con fibras reticulares y fibras elásticas. Después, siguiendo esta capa fibromuscular, vamos a encontrar la capa serosa
O en algunos casos adventicias. La vesícula biliar tiene una cara que está en contacto con la parte inferior del hígado y en ese sector vamos a encontrar adventicia. Pero tiene un borde libre que va a estar recubierto por el peritoneo y en esa área vamos a encontrar serosa. ¿Cuál era la diferencia entre adventicia y serosa? Recordemos que la serosa estaba cubierta por un mesotelio, en este caso es el peritoneo, y ese mesotelio le daba el cierre y era un epitelio plano simple. Además estaba constituida por tejido conectivo, vasos, nervios y en algunos casos tejido adiposo. Entonces nos queda claro que la vesícula es un órgano hueco que está constituido por 3 capas: mucosa, capa fibromuscular y serosa o adventicia. La mucosa está constituida por un epitelio cilíndrico simple que forma pseudovellosidades y divertículos o criptas. Y debajo del mismo tiene corionolámina propia, que es tejido conectivo laxo. ¿Sí? Esto es el tejido conectivo laxo. Luego tiene esta capa, la capa fibromuscular, que va a estar constituida por músculo liso intercalado con fibras del tejido conectivo, en este caso reticulares y elásticas. ¿Sí? Y luego la tercera capa es la de la serosa o la adventicia, de acuerdo a qué sector de la vesícula estemos viendo, que estaba constituida por tejido conectivo, vasos, nervios, y está cerrada por un mesotelio que es parte del peritoneo, que tiene epitelio plano simple. Acá tenemos, no está muy nítida la imagen, pero nos sirve para que veamos la vesícula y todas sus capas. Mucosa con sus pseudovellosidades y sus criptas o divertículos. Debajo de la misma corionolámina propia, la capa muscular y la serosa o adventicia. Mucosa, capa fibromuscular y serosa o adventicia. En la mucosa teníamos estas pseudovellosidades y las criptas o divertículos. Pseudovellosidades, criptas, pseudovellosidades y criptas. Acá tenemos a mayor aumento una pseudovellosidad. Y acá podemos ver en esta imagen de la pseudovellosidad, puede apreciarse bien el epitelio cilíndrico simple. Podemos ver las células altas y sus núcleos bien basales. Por debajo del mismo, conectivo laxo, corion o lámina propia. En esta imagen también vemos el epitelio, el conectivo laxo y acá podemos ver las criptas o divertículos de la vesícula biliar. ¿Sí? Otra imagen donde podemos ver bien los divertículos o criptas, vemos bien que está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, vemos ahí los núcleos bien basales. También podemos encontrar un infiltrado de linfocitos, recuerden, GAL, tejido linfático asociado a la mucosa de los órganos gastrointestinales. Y luego inmediatamente de la mucosa encontramos la capa fibromuscular. Recuerden que este órgano no tiene submucosa. Y pasamos a páncreas. Páncreas es una glándula mixta, endocrina y exócrina. Es un órgano parenquimatoso, por lo tanto no lo vamos a describir en capas como la vesícula biliar. Está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso y desde allí envía tabiques hacia el interior que lo divide en lobulillos.
lo divide en lobulillos. Estos lobulillos están constituidos por dos elementos, los elementos que tienen la función endocrina y los elementos que tienen función exócrina. En este caso, en esta imagen estamos viendo, estos son los elementos de función exócrina, que son la función exócrina está dada por glándulas túbulo-acinares compuestas, ¿sí? Acinos serosos. Está cubierta por acino seroso que va a dar la función exócrina. ¿Cuál era la función exócrina? Liberar las enzimas digestivas, amilasa, lipasa, que va a ayudar a la digestión de las grasas. Y estos más claros, redondeados, que tienen otro tipo de célula, son los elementos o las estructuras endocrinas, que son los islotes de Langerhans, que tienen varios tipos de células, alfa, beta, delta, gamma, pero principalmente tienen que recordar que las células betas del páncreas son las productoras de la insulina y las alfas del glucagón, que es el antagonista de la insulina, ¿sí? Vamos a ver otras imágenes. Entonces recordemos, órgano parenquimatoso, que tiene una cápsula de tejido conectivo que lo divide en lobulillos. Cada lobulillo va a tener componentes exócrinos y componentes endocrinos. Los exócrinos van a ser los acinos serosos y los endocrinos los islotes de Langerhans. Bueno, acá además de los acinos como elemento exócrino, tenemos un sistema de conductos. Tenemos conductos interlobulillares y los conductos intercalares, ¿sí? Acá podemos ver los acinos serosos del páncreas. Acá podemos ver un islote de Langerhans y encontramos un conductillo intralobulillar. Desde el acino seroso se va a volcar la secreción hacia el conducto intercalar, del conducto intercalar al conducto intralobulillar y del conducto intralobulillar a los conductos principales. Recuerden que el páncreas es un órgano que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola y que tiene un conducto principal, el conducto de Wirsum, que atraviesa todo el páncreas, ¿sí? Desde la cabeza hasta la cola, y que va a volcar su secreción en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. Entonces, la secreción de los acinos serosos del páncreas se va a volcar en los conductos intercalares. De los conductos intercalares va a pasar a los conductillos intralobulillares y desde ahí hasta el conducto principal. Los acinos serosos tienen una particularidad que los distinguen de los acinos serosos de las glándulas salivales, que es la presencia de una célula centroacinar, ¿sí? Que podemos verlo a mucho aumento, un acino seroso, y aparece una célula centroacinar, que no es otra cosa que el inicio del conducto intercalar, ¿sí? Los conductos intercalares inician y en el corte histológico aparece esta célula que es parte del conducto intercalar en el centro del acino seroso, ¿sí? Y lo caracteriza y lo diferencia de los otros acinos serosos. Este tampoco es muy buena imagen, pero podemos ver un acino ahí seroso y su célula centroacinar. Acá igual, ¿sí?